placer que tengamos esta oportunidad. A ti, gracias y gracias por tu paciencia. No, hombre, todos estamos expectantes y créeme que todos estamos súper emocionados contando las horas para que esto sucediera. Ay, sí, pues yo también, me encanta hablar así con amigas de las grandes cosas que hace Dios y lo que nosotros podemos hacer para nuestra comunidad. Me encanta. Oye, ¿cómo te está oyendo en este confinamiento? De todo, de todo, de todo. Han habido momentos muy preciosos que creo que nunca hubiera disfrutado. Créeme, soy una persona que trabajo de más, no sé descansar. Wow. Y esto me apoyó a aprender, a esperar, a descansar, a confiar aún más en Dios. He tenido momentos muy bonitos con mis hijos, pero con todo eso también hay momentos de confusión, de preguntas, de dudas, y aún con el matrimonio, a veces estar tanto tiempo juntos con los niños 24 horas, es una prueba, pero creo que estamos saliendo de esto más fuertes. Oye, yo estaba escuchando, yo creo que algo que es obviamente de nuestro interés es que el número de violencia familiar se ha incrementado en esta cuarentena. Sí. Y te lo menciono porque sé que tú eres portavoz para estos temas. Sí, exacto. Creo que desde que empezó la cuarentena, dobleteó y luego triple, es increíble. Y el abuso contra los niños, ya sea físico, que es el que se reporta, aún no se reporta mucho porque son niños, pero creo que abuso físico contra un niño se reporta aún más que abuso sexual. Pero te imaginas estas personas que están ya atrapadas, porque nosotros decimos que estamos atrapados, pero no, hay personas que literal están atrapadas con su abusador, con el abusador, y en verdad es cuando creo que tenemos que dar más voz, hablar más del tema. Un post tal vez le puede dar esperanza a otra mujer, a otro hombre, a un niño, y es lo que yo he encontrado de cuando yo hablo de estos temas, me llueven los DMs de personas que lo están viviendo ahorita en este momento. Claro, total. Y sé que tú has alzado la voz a través de tus fundaciones y de tus movimientos. ¿Cómo más lo estás llevando a cabo? Cuéntanos un poquito más, por ejemplo, de Sisters Amalia. Sí, y de todo lo que has estado haciendo. Sí, me encantó. Yo siempre he querido formar parte de un club de lectura. Yo soy amante de las palabras, ya sea de la palabra de Dios o cualquier libro X, y yo siempre anhelé tener uno para mí, con mi libro, con mis pedazos rotos. Y uno no se da el tiempo, porque no es que no hay tiempo, es que yo no me lo daba o había tanto que hacer. Sí. Y le doy gracias a Dios por este tiempo santo, porque el COVID no es santo, pero el tiempo Dios le llamó santo. Y en este tiempo he empezado mis clubs de lectores con personas que estamos leyendo el libro capítulo por Zoom. Es un lugar muy privado donde ellas y ellos pueden hablar de lo que les sucedió. Creo que ese es un paso muy importante. Tal vez no le pueden decir todavía a su mamá, a su papá o a su pareja, pero me lo dicen a mí. Y si quieren, pues ya sabes, con el Zoom escondes tu cara, no dice quién eres y tienes un lugar seguro donde puedes hablar de lo que te sucedió y a la vez escuchar mi experiencia, la experiencia de los demás, y ha sido como un grupo terapéutico donde no somos profesionales, no me quiero poner en ese nivel, pero cuando has sobrevivido algo, cuando has sido victoriosa sobre algo y lo compartes con alguien más, eso es lo que me da fuerza. Y ya terminamos uno, y vamos a empezar el otro en agosto, y es algo muy íntimo, con personas en todo el mundo. Tengo personas en Costa Rica, en México, en Nueva York, en todo el mundo. Y nos hemos encontrado y creo que nos dimos una comunidad, porque lo que más sientes es que estoy sola en esto. Nadie más lo entiende, nadie más lo está viviendo. Y cuando te conectas con alguien que te entiende, es poderoso. Porque actualmente podemos encontrar 2 libros de tu autoría, ¿verdad? Es Mis pedazos rotos y también Retoma tu poder. Sí, pero Retoma tu poder se me agotó. Wow, sí, lo estaba escuchando y sé que tú hablas desde tu testimonio acerca de temas tan complejos de abuso sexual, suicidio, falta de identidad y más temas que tú has venido levantando ahora sí y empoderando a todos para que puedan
alzar la voz respecto a eso. Sí, lo que yo hice con mis pedazos rotos es contar mi testimonio, ¿verdad? El mundo secular lo llama un memoir, o sea, hablar de una biografía, pero más que eso, lo que quise yo era abrirme completamente, virtudes, defectos, momentos felices, amor, desamor. ¿Por qué? Porque cuando esta historia no es de Rosy, es la historia de lo que Dios hizo en Rosy, Wow. para que alguien leyera. Mi anhelo es cuando abran el libro, lean mi historia, pero ellas se conecten, ellas se puedan identificar y decir, ¡ah! Está contando mi historia, por fin alguien la contó, y también conectarse con esa esperanza. Quiero que digan, si Dios lo hizo por Rosy, si Dios perdonó a Rosy, si Dios ama a Rosy, si Dios le dio un buen esposo, una buena familia, si hay sanidad para Rosy, hay sanidad para mí. Y ese es mi más grande anhelo. Y gracias a Dios ha ido sucediendo. Tengo mujeres de todas las edades. Creo que la que más me impactó era una mujer de como 65 años, que con lágrimas en sus ojos me dijo gracias, porque nadie nunca ha contado mi historia y tú la contaste. Oh my God, o sea, nunca jamás lo había dicho verbalmente, y por fin, y ella se sintió como libre al decir, me sucedió a mí, y ya con eso ella retomó el poder que ella tenía. ¿Y cómo fue el proceso hasta llegar al punto de podérselo decir tú al mundo? Sabes, yo pensé que nunca lo diría. No solo pensé, lo juré. El hombre que me abusó, ¿qué es la palabra? Threatened, me amenazó a matar a Jenny. Yo tenía 8 años y empezó ese temor sobre mí que va a morir mi hermana. Y sabes, cuando lo pasas sola, tú piensas, yo la tengo que salvar. Su vida está en mis manos. Para una niña de 8 años, el peso era tan grande. Y no solo eso, pero mis hermanos lo van a matar, entonces los voy a salvar a ellos. Mi mamá va a sufrir, la voy a salvar a ella. Te llega como un síndrome de salvador. Y no somos, ahora lo sé, lo entiendo. Y yo juré por salvar a los demás que Rosy lo iba a sufrir sola, que Rosy no valía tanto como Jenny o como Juan o como mi mamá. Entonces Rosy tenía que cargar este peso por los demás. Y juré nunca decirlo, pero él, el mismo hombre que me amenazó otra vez 9 años después a mi hermana de que él iba a quitarle los niños. Y dije, no puede ser, yo tengo que salvarlos otra vez. Entonces, aún en mi ignorancia, porque eso es lo que era, aún ahí puede trabajar Dios con una buena intención, con lo que nosotros conocemos. Yo ya conocía las amenazas y yo había dicho, nadie más nunca me va a amenazar. Por eso Dios usó otra amenaza para yo decir, no, ahora voy a hablar. Si tú, y hablé, no tenía ni plan. Me acuerdo, estaba en la secundaria y dije, hoy es el día. Y lo hablé, pero Dios es tan bueno que empezó a preparar el camino. En la iglesia donde vivíamos, donde estábamos en ese tiempo, hubo una niña que estaba sufriendo acoso sexual. Ni era niña, era como una joven de 16 años. Y yo quería ver la reacción de los pastores, de mi papá, de mi mamá, de todo el mundo. Y cuando vi que la apoyaron, dije, si la apoyaron a ella, me van a apoyar a mí. Y esa era como una clave. Entonces le digo a todas las personas que tengan cuidado con lo que dicen alrededor de otros niños. Si tú dices, ay, es culpa de ella, ¿por qué se tardó tanto? ¿Qué tenía puesto? Tal vez no sabes si estás cerrando puertas y ya no te lo dirán a ti. Pero el hecho de que mi familia no juzgó a otra joven, sino que dijo, pues vamos a investigar, vamos a ayudarle. Eso me ayudó a mí a hablar. Y luego sucedió otra cosa, que vino un profeta que no conocía nada de nosotros y a base de profecía me hizo saber que Dios sabía lo que estaba sucediendo y que me amaba y que me iba a dar justicia. Con esa profecía, esos 2 actos y con el hecho de que él me amenazó, yo empecé a decir, yo puedo hacer esto. No sé cómo, porque no tienes ni plan, no hay plan. Y como nadie sabía, simplemente me levanté y dije, hoy es el día. Y créeme que Dios lo preparó todo. Vi a Jenny en la oficina de mi papá, de mi hermano,
entré y no te puedo mentir, me dijo, tú tienes algo que decirme, así, y yo, o sea, no dije ni palabras porque te roban la voz a un nivel que ni puedes decir abuso sexual, ni puedes decir violación. Yo estaba tan cerrada y con tanto miedo que no podía decirlo, y ella me dice, ¿alguien te está haciendo daño? Esa pregunta fue la perfecta. Entonces ella, al hacerme esa pregunta tan clave, si te están haciendo daño, yo pude contestar sí. Y esas preguntas me apoyaron mucho en que ella como que empezó a hacer las preguntas perfectas y mis respuestas no tenían que ser muy detalladas. Para cualquier persona que está viviendo acoso y no están 100% listos para decir palabras como abuso sexual, es bueno hacer preguntas poderosas, donde por lo menos ellos puedan decir, sí, alguien me ha herido. Y empieza esa conversación, y eso es lo que hizo Jenny para mí. Y ella se levantó. Ese mismo día hicimos un reporte de policía, y gracias a Dios, pues el resto es una historia de justicia y que Dios hizo a su tiempo. Todo lo que viviste, yo creo que te destruyó la autoestima, al grado de que tú mencionas el intentar incluso destruir tu vida, suicidarte. ¿Qué sucede? ¿Cómo significa para ti el hecho de que Dios te diera identidad y te diera la convicción de que eras una amada y que eras comprada por Él? Mi vida cambió. Nunca se me olvidará el día que pude, que mi identidad fue revelada a mí otra vez, porque como que siempre la tenía, pero había un velo de dolor, de confusión, de angustia, de soledad, y no solo mi identidad, la identidad de todo mundo. Yo ya no confiaba en mi papá, en mis hermanos, en todos los hombres, y luego no confiaba en las mujeres. O sea, yo vivía una vida muy sola, pero peor, no confiaba en mí misma, en mi intuición, en mi oído, en mi pensar. Tenía que como buscar el qué decía alguien más, qué dices tú, y lo que tú digas yo lo voy a hacer, porque cuando no tienes identidad, eres un espejo a los demás. Y yo mucho menos sabía quién era Dios. Eso era lo peor. Estamos escuchando el tremendo testimonio de Rosy Rivera, desde su vida, desde el abuso sexual que ella experimentó, cómo nos lo ha ido revelando, la falta de identidad que le hicieron orillarse hasta querer destruir, terminar su vida, intentar, pues ahora sí que suicidarse en más de una ocasión. Lo peor era que yo no sabía quién era Dios. Sí, yo no lo veía como padre, porque el abuso sexual trastorna todos tus pensamientos sobre todo mundo. No había una imagen. Y gracias a Dios yo crecí en una iglesia cristiana, pero mi dolor no me dejaba recibir. Y más que mi dolor, era mi corazón duro. Porque a veces cuando pasas por algo tan fuerte y no recibes ayuda y no sanas y no perdonas, tienes un corazón duro, que aunque la verdad esté enfrente de ti, aunque el amor se presente enfrente de ti, no lo puedes recibir. Dios siempre me dio amor, mi familia siempre me dio amor, pero yo no lo podía recibir porque no creía en nada ni en nadie. Entonces, en toda mi vida, ahora puedo ver que Dios estaba presente en cada momento, que Dios me estaba protegiendo aún de mí misma, y a la edad de 25 años fue cuando yo ya estaba lista, a punto de suicidarme. Estaba en una relación muy, muy tóxica. Había abuso verbal, abuso psicológico, un poquito de empujones, de violencia, de miedo. Era más como que si se atrevería a herirme, a matarme. En ese momento yo ya quería morir. O sea, él me dijo palabras tan feas que tú te las crees, como no sabes tu identidad. Y él era mi espejo. Lo que él me decía de mí, yo lo recibía. Y dije, yo no puedo ser esta persona. Mi papá tenía sueños, yo tenía anhelos de ser maestra, astronauta, juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, y en vez de ser eso, me están llamando esas palabras, soy esas palabras.
y las recibí. Y eso es lo peor, porque el mundo va a hablar. Es cuando tú las recibes y te las pones. Por eso cuando Cristo me salvó y yo ya sabía, yo ya sé mi identidad 100%. El mundo cambia, el dinero cambia, la gente cambia, pero Jesús no cambia y yo me reflejo en Él. Él ahora es mi espejo. Entonces, cuando alguien más me dice palabras, cada día, cada año, gracias a Dios, estoy más fuerte para decir, o sea, no te creo, ya no te creo, enemigo, porque ni me enojo con la persona. Sé de dónde viene de un enemigo que quiere borrar mi identidad otra vez, pero ahora sé que soy hija de Dios, porque es mucho más de ser famosa o predicadora o evangelista. Esos son oficios que le doy gracias a Dios que tengo, pero el ser hija de Dios es lo que nadie me puede quitar. Y pase lo que pase, llueve, brilla, muerte, tristeza, yo sigo teniendo esa paz y ese amor que solo el Padre le da a una hija. Y con esas dos cosas yo tengo victoria. Y cuando aprendemos a vernos como Dios nos ve, somos impactados con ese amor y estamos listos para amar. Y es en ese momento cuando Dios une tu vida con Abel, ¿verdad? ¿Cómo ha sido ese viaje? Porque sabes que yo soy fan de ustedes dos. Yo creo que pocas parejas yo he encontrado que hablan desde su vulnerabilidad y diríamos en México la mera neta. Sí. Y es poderoso. Sí, y eso es lo que queremos hacer, porque Abel y yo nos encontramos en un tiempo, siempre estamos muy enamorados el uno del otro, él es el amor de mi vida y sé que yo de él también, pero aún así el matrimonio es difícil, es difícil, es una unión en cual tienes que trabajar, perdonar, dar mucha misericordia, dar mucho amor, es en verdad vivir por el fruto del Espíritu y por fe. Y no encontrábamos una pareja en nuestro mundo donde podíamos hablar la mera neta con ellos. No podíamos en muchos aspectos, hasta que llegó una pareja, unos mentores, pastores, que fueron real, transparentes, que no escondieron, y eso nos apoyó más que nada. Más que nada, el saber que, no somos los únicos. Y también, si no somos los únicos, entonces hay una solución. Hay un Dios que aún puede trabajar con personas como nosotros. Y eso pasó como hace 2-3 años y fue cuando empezamos el podcast de nosotros ser transparentes para alguien más, para esas parejas que se van a casar, para esas parejas que van empezando, y gracias a Dios pues lo hemos hecho. Pero yo conocí a Abel unos 5 años después de que Dios me salvó. Yo empecé una temporada de abstinencia porque había vivido una vida muy alocada. Y eso lo digo en mi libro y yo lo digo y no es algo de que yo esté orgullosa, obviamente, pero como Cristo ya me ha perdonado de la pornografía, de ser promiscua, como Él ya me perdonó, no tengo que esconderlo porque Él me quitó toda esa vergüenza. Eso es lo que más amo de Dios, de que Él quita toda vergüenza y lo que era un pasado sucio, como Él ya lo limpió, yo puedo hablar de Él para honor a Él. Entonces yo decidí tener que desintoxicarme de todo lo que yo había hecho a mí misma. Ya no era culpa del abusador, ya no podía culpar a ellos. Yo tenía que tomar responsabilidad y decir todo lo que yo había hecho a mi cuerpo, a mí misma, los actos sexuales, yo tenía que desintoxicarme y empecé un tiempo de abstinencia. Y gracias a Dios fue en ese tiempo donde yo pude sanar, donde yo pude saber mi identidad más y más, porque ya no había cosas que pudieran cegarme, porque a veces la impureza o cosas así solamente te ciegan, te hieren a ti misma. Y después de unos 3-4 años empecé a salir con Abel. Éramos amigos, que créeme que yo ni lo imaginaba. Abel era el adorador de la iglesia y yo lo admiraba como adorador, pero pues no pensaba. Pero yo tenía una lista de oraciones de lo que yo quería en mi hombre. Pero yo le dije a Dios, escógelo tú, porque yo soy súper como burra para escoger hombres. Mi papá siempre dice, eres muy inteligente, pero para escoger hombres siempre fallas.
Y le dije, y se lo dejé en manos a Dios y me sorprendió, porque créeme que yo no me había imaginado la edad de Abel. Yo no quería un hombre menor que yo. Yo pensaba que iba a ser mayor y otras, pero Abel tenía todo, casi todo lo de mi lista. Y como que Dios me daba esa paz de que yo podía elegir el hombre, de que era una elección tomada con oración, tomada con mis, no solo los sentimientos que, ay, me encanta, qué lindo, no, más que eso, con sabiduría. Y busqué en la palabra y Dios me dice, escógelo, esto no te va ni detener, porque muchas veces piensas, si yo escojo al hombre incorrecto, ya no va a ser mi ministerio, va a detener mi plan. Como me dijeron unas personas sabias, la edad puede traer más dificultad en algo que ya es difícil. Eso me dijo mi hermana y otras personas, ¿me entiendes? Le estás como agregando a algo que ya es difícil, pero si él vale la pena y si tú, o sea, hazlo. Lo pensé, lo llevé a Dios y me llevó al libro de Ruth, donde Noemí le dice a Ruth, ¿quieres que yo tenga otro hijo y tú esperes a que él madure? No te vayas a amargar. Y es lo que Dios me dijo a mí. Él obviamente tiene menos experiencia que tú, porque Abel es un hombre a veces más maduro que yo. Pero la experiencia a veces es menos. Y Dios me dijo, no te vayas a amargar. Esa palabra la agarro hasta la fecha. Cuando hay situaciones que estamos viviendo donde yo digo, ay, es que yo ya viví esto hace 10 años, ya lo viví. Dios me recuerda, no te amargues. Y yo hice esta elección y Abel vale la pena. Mucho más que vale la pena, Abel es el hombre de mi vida y lo escogería otra vez, una y otra vez, porque hasta la fecha, con todos los hombres que he conocido, Abel es el mejor. Los amo, pero ¿sabes qué me encanta, Rosy? Me encanta que ahora mismo nos están viendo jóvenes que aún no se han casado y que están conociendo en tu testimonio el valor de la espera y de dejarle a Dios que Él le entregue tu corazón a la persona correcta. Sí. Lo importante que es guardarse, ¿no? Cuéntanos esa área de la espera. Sí, y mira, soy súper franca y lo digo en mi libro. Abel y yo caímos estábamos cuidándonos tanto, pero en un descuido, en eso de que lo que yo hacía antes de salir con Abel era llamarle a mi amiga, literal, ora por nosotros, ¿ok? Primero, nunca salíamos solos. Siempre era como, sale en grupo, diviértete, llega a casa a cierta hora, para yo cuidarme. No eran reglas que Dios me pone, sino cuidar algo precioso que ahora yo ya tenía. Claro. Porque Dios, de alguien que vivió una vida tan alocada, ahora me había hecho limpia. Yo quería cuidar eso. Era lo más precioso que yo tenía, que por fin yo lo podía entregar limpiamente. Y Abel también lo quería proteger. Para mí, incluso Abel nunca había conocido otra mujer. Abel y yo caímos y lo confesé, porque yo sabía que eso podía abrir una puerta enorme. No podía, abrió una puerta enorme que yo ya no podía cerrar sola. El sexo, la pornografía, la impureza, abre puertas que son enormes, que nuestra propia fuerza no puede cerrar. Y yo lo confesé, le dije a nuestros pastores, y vivimos algo muy difícil, pero algo aún bello. Porque si tú aceptas la disciplina de Dios después de que caes, creces tanto, el amor de un padre. Y no era la disciplina de una iglesia, era un entendimiento con Dios. Incluso nos dejamos un año porque yo quería estar segura de no caer otra vez. Eran decisiones de entre familia, entre grupo, entre personas que nos amaban. Nos preguntaron, ¿ustedes creen que van a caer otra vez? Yo dije, sí creo. Necesito su apoyo. Era un grito de alguien que ya no quería volver a la vida de antes. Y les digo esto porque a veces lo quieres vivir sola. A veces estás tan enamorada y no quieres que nadie
te diga nada o tienes tanto miedo de perder a esa persona. Yo tomé un gran riesgo, Abel tomó un gran riesgo en dejarnos un año. Podíamos encontrar a alguien más, pero después de ese año, cuando volvimos a platicar, literal, ninguna palabra nos dijimos, encontramos que esto no era pasajero, que esto no era lascivia, que esto no era simplemente un tropezón, que este era el hombre de mi vida y que ahora lo íbamos a hacer bien. Pero quiero decirles que gracias a Dios nos restauró, gracias a Dios nos sanó. Es la misericordia tan hermosa de Dios, pero hubo consecuencias. En el matrimonio hemos vivido cosas difíciles sexualmente por la caída. Porque cuando tú, escuché algo súper inteligente, cuando un hombre y una mujer tienen sexo antes del matrimonio, la mujer entra al matrimonio con resentimiento, con coraje, diciendo no me cuidó, no me respetó. Y tal vez ni lo dices ni tal vez lo sabes, pero le tienes como un coraje, como una raíz de coraje. Y el hombre entra con menos respeto para la mujer. Como que así es. Y Abel y yo nunca lo hablamos, pero con el tiempo empezamos a ver que yo le tenía mucho coraje. Y a mí también, no solo a él. Yo vivía con culpabilidad de que le quité algo, me quité algo, le faltamos a Dios. Y Abel vivía como con una menos respeto hacia mí. Entonces, para proteger el amor que tienes, si tú estás con alguien y son una pareja y se aman, para proteger ese amor, para proteger a tu futuro matrimonio, detente, te lo suplico. Aún la pornografía, porque a veces la gente dice, pues la pornografía no estoy haciendo nada con él o con ella, pero aún esas imágenes se graban y después en el matrimonio empiezan a afectarte en tu vida de intimidad. Eso es lo que yo le digo a todas mis amigas. Dios te va a perdonar, Dios es tan bello y te perdona, pero puedes ir manchando algo que después va a tener consecuencias. Yo sé que ahora muchos se sienten identificados en el sentido de que yo también, por ejemplo, dicen algunos, ya caí, ya pequé, pero esto los está liberando para que ellos tomen las riendas en Dios y Dios puede hacer una obra de restauración, porque yo en tu vida puedo ver que Dios aún puede hacer algo glorioso, aún de nuestros fracasos, de nuestros intentos fallidos y de un pasado muy doloroso. Sí, y créeme que ya no lloro por el abuso sexual, por la violación. Yo lloro porque Dios me ama tanto, que después de que no solo las ofensas que me hicieron, las ofensas que yo me hice a mí misma, aún de eso Dios lo restaura. Estoy viviendo uno de los momentos más bellos con Abel. Tomó mucho trabajo, tomó amor, misericordia, tomó consejería, pero ahora lo estoy disfrutando de una manera tan tierna, tan hermosa, y me imagino que eso hubiera sido si no hubiéramos caído. Pero con todo y eso, he conocido a un Dios de misericordia, de poder, de amor, de segundas y terceras oportunidades, que me enamoro más de Dios y que veo que Él restaura. Y esa es la historia que le queremos contar al mundo. No, si puedes, no caigas. Por favor, no caigas. Pero si ya caíste, te entiendo. Ahora, ¿cómo te podemos ayudar a ambos a levantarse? Y gracias a Dios yo vi a un Abel que ama más a Dios que a Rosy. Y yo necesito eso. Yo necesito que Abel ame más a Dios. Porque si él es buen hijo de Dios, puede ser buen esposo y buen padre. Y igual yo. Yo amé más a Dios que a Abel. Sí tenía miedo perderlo, pero por ese acto de amar más a Dios no sacrificar, entregar. Yo en un momento entregué a Abel a Dios otra vez y le dije, ay Dios mío, no quiero perderlo, pero no me quites tu presencia, pero no, prefiero entregarlo y tenerte a ti. Y cuando tú haces eso, en cualquier área, en tu carrera, en cualquier área, Dios valora eso. Y yo lo he visto porque te lo devuelve con creces. Ahora lo que tengo, gracias a Dios, con Abel es algo bello. Aún tenemos días difíciles,
pero ahora es mucho mejor, más profundo, y lo que queremos hacer es ayudar a las parejas a restaurarse si acaso han caído. Me hiciste recordar un verso de la Biblia que dice, entrégale tu corazón a Dios y Él te va a dar lo que más deseas. Yes. ¿Cuál es el Salmo 34? Sí, me parece que ese es. Sí, Rosy, fíjate que ha sido liberador para testimonio, no solamente para los no creyentes, sino para los creyentes. Porque mucho se habla de que nosotros a veces por estar en los medios o compartir o testificar lo que Dios puede hacer, piensa la gente que estamos exentos de padecer todas estas cosas tan naturales en una relación, en un matrimonio, ¿no? Y nos hace mantenernos a veces callados, porque el pecado lo que hace es que paraliza. Pero cuando todo se abre y alzamos la voz, primero las tinieblas no pueden prevalecer. No pueden prevalecer. Y tú le das también la libertad a la gente de que diga, yo también voy a salir de esta situación. Yo voy a salir de este momento. Era lo que yo veo. La verdad te hace libre. La verdad a veces no se siente muy rica, a veces duele, a veces trae consecuencias, a veces, porque cuando le dices la verdad a una amiga, tal vez se molesta. Cuando como figura pública, hermana de personas famosas, como evangelista, tú empiezas a ser real 100%, a mucha gente la hace como incómoda. Porque se sienten expuestos ellos, pero yo no estoy aquí para exponer a nadie, mucho menos tener que confesar mis pecados, porque yo al decirle a Dios, Él empieza a sanarlos, y yo no le estoy diciendo a la gente que ellos tienen que confesarlos al mundo, sino que yo lo hago para apoyar a otras personas, porque mira, yo tenía 8 años, estaba viviendo abuso sexual, sola, preocupada, con miedo, y yo pensaba que yo era la única niña en el mundo. Era mi pensamiento. O soy la única, o sucede mucho y nadie lo habla. ¿Cuál de las dos es? Entonces pensé, si alguien en la tele, porque era lo que conocíamos en ese tiempo, si una artista, cantante, actriz lo hablaría, entonces yo no me sintiera sola. Y eso es lo peor, el sentirte sola. Y cuando yo crecí y Jesucristo me salvó a la edad de 25 años, 26, 27, yo empecé a hablar, yo empecé a dar mi testimonio como a un mes de ser salva. Yo hablé de todo, desde un altar. Dejé a mi mami con los ojos cuadrados porque no sabía nada. Yo me había casado, había tenido momentos íntimos con mujeres. O sea, yo había vivido todo. Y en la iglesia y en el altar, con el poder del Espíritu Santo, lo hablé. Aunque tal vez la gente quiera apuntar o decir, para mí es una historia de gloria, porque Dios me perdonó, porque Dios me amó, porque Dios me transformó. Y Dios me dice, tú puedes ser, me dice, ¿te acuerdas de esa niña de 8 años que clamaba para que alguien hablara? Y yo sí me acuerdo de ella, me dice, tú puedes ser la voz para otras niñas de 8 años. Y es lo que he visto, el Abel y yo ser transparentes, el yo ser transparente, el yo no esconder mis errores, el ser quien soy. Estoy en proceso y cada día quiero parecerme más a Jesús, quiero ser como Él, pero tampoco no pretendo. Sabes que el pretender es muy fácil, tener el lenguaje perfecto, la vestimenta perfecta, es lo más fácil del mundo. Es difícil ser tú, es difícil ser. Y cuando y me expone a muchos ataques, a muchos dardos del enemigo, pero lo que ha hecho Dios, cuando la gente me escribe DMs y me dice, yo también, ¿me ayudas? O sea, mis favoritos son cuando alguien tiene el valor de decirme, también batallo con la pornografía, soy mujer, ¿me ayudas? Ahí es donde digo, ahora Dios va a hacer algo. Ahí ahora, hay libertad. Y lo hace. Sí, hay una oportunidad para Dios decir, aquí hay obra, aquí hay lugar para obrar, porque si llegamos a la iglesia, que yo soy perfecta, yo no tengo nada malo, yo estoy bien, yo diezmo, yo leí la Biblia 3 horas y ayuné 5 días, pues, ¿dónde hay lugar? Si tú ya lo estás haciendo todo bien, es esa oportunidad de decir, Dios, hay una área que aún te abro
para que tú puedas obrar. Y que me confíen a mí su historia, no lo tomo a lo ligera, porque yo sé lo difícil que es hablar, lo que es decir tus debilidades, y siempre mantengo la privacidad de estas personas. Y es ahí donde ha obrado Dios. No es lo favorito, o sea, a mí me encantaría predicar solamente la palabra, pero un testimonio transparente es tan poderoso que es lo que sigo haciendo. No quiero dejar pasar la oportunidad para decirte que nosotros como familia y también como ministerio, que estamos acá por el norte de México, te apreciamos mucho, te honramos mucho, porque precisamente mi mamá pasó por un abuso sexual, emocional y físico de su padre. Y tenemos una frase que nos bendice y bendice a todo aquel que la escucha, que dice, donde el enemigo te quiso destruir, ahí Dios te da la victoria. Entonces, amén. En el momento justo donde parecía ser nuestra derrota y nuestra muerte, ese es el medio de nuestra bendición. ¿Y sabes dónde te conocimos? Bueno, yo que tengo el recuerdo en la graduación celestial de Jenny. Y sabes qué cimbró mi corazón, y yo también se los quiero compartir a la gente que nos está viendo aquí. Tú dijiste algo así, que si me ven con una sonrisa algún día es porque Dios me tiene de pie. Y si un día me ven llorando, es que Dios está sanando mi corazón. Yo creo que ahí surgió una conexión divina contigo y trajo liberación para toda nuestra familia también, porque a la par nosotros estábamos experimentando esto de hablar acerca del abuso que había vivido mi madre, para la iglesia que nosotros tenemos. Por eso es que no hay día en que no dejemos de honrarte, orando por ti, bendiciendo tu vida, porque de esa forma el Señor nos conectó, ¿no? De un momento doloroso, el Señor nos trasladó a un momento de mucha bendición y liberación. Ay, Abby, muchísimas gracias por contarme eso, porque ese momento, yo lo he dicho, fue el peor día de mi vida, pero el de más victoria también. En ese dolor tan fuerte que yo veo a esa mujer y digo, ¿cómo está de pie? Era simplemente la gracia de Dios, era un milagro. Una niña que estaba atemorizada de que Jenny muriera, muere de una forma tan terrible y me deja en un lugar donde yo quería correr, quería volver a la Rosy de antes, quería ahogarme en el alcohol, pero no, porque había, gracias a Dios, un bebé en mi vientre, había 5 niños de ella, había un amor entre ella y yo, y más que nada, yo sabía que había un Dios bueno, y eso tenía que hablar. Y te voy a decir por qué fue un día de victoria. Porque en el 2007 yo estaba leyendo el libro de Hechos. Nunca se me va a olvidar, porque estaba en el trabajo haciendo tarea para el Instituto Bíblico y estábamos estudiando Hechos. Y Pedro se levanta en su dolor después de que había visto a Jesucristo en la cruz y ya había resucitado Cristo, pero se estaban burlando de la iglesia, ¿verdad? Y Pedro se levanta sin entender realmente lo que está sucediendo, porque había llegado el Espíritu Santo y pues estaban hablando y en lenguas, pero Pedro se levantó y empezó a hablar. Los 11 se levantaron con él y 3,000 personas fueron agregadas a la iglesia ese día. Y luego, unos días después, 5,000. Y yo me quedé impactada porque dije, no había sonido, no era un evento como una campaña de Gigi Ávila. ¿Cómo sucedió esto, Dios mío? Con Pedro, el que había maldecido, ¿cómo, Dios? Y yo le dije, Dios, yo lo quiero ver un día. Yo quiero ver eso. A mí me encantaban las campañas de Billy Graham y Gigi Ávila. Yo dije, yo lo quiero ver. Yo le dije, ver. Pues años después, 2012, el cuerpo presente de mi hermana, y hacemos un servicio, decido hacer un servicio cristiano porque era un momento en que la gente estaba sufriendo y que lo único que le podía entregar era a Dios, a mi mamá, a sus hijos, a sus millones de fanáticos. Lo único que yo tenía como albacea, como hermana, como humana, era Dios. Entonces hicimos un servicio, le dije a mi hermano, Pastor Pedro, tú predica y yo voy a hacer un llamado. No sabía qué iba a decir, ni cómo, o sea, yo había predicado en frente de 200 personas, pero
miles y miles en televisión abierta. Bueno, sí. Le pido al Espíritu Santo porque dije, no puedo ni escribir un speech, no tengo ni la mente para escribir algo. Estoy investigando el ADN de mi hermana. Estábamos todavía literalmente trayendo los pedazos de Jenny, que quiero que lo entiendan. En eso estaba mi mente, en pedazos de mi hermana que llegaran a mí. Y le dije, Dios mío, yo no puedo hacer un sermón. Por favor, Espíritu Santo, tú habla. Bueno, llega el momento. Esa mujer, Rosy, gracias a Dios, por la gloria de Dios, habló el Espíritu Santo a través de ella. Yo no puedo tomar, no era mi inteligencia, era el Señor. Cierro mis ojitos cuando haga el llamado, no sé si era miedo, si era, no sé. Cuando los abro, miles de manos, miles estaban y me quedé impactada. Y en ese momento Dios me dice, ¿te acuerdas que lo querías ver? Wow. Porque decidiste pararte en tu dolor, en tu confusión, incluso en tu coraje. Porque decidiste ponerte de pie en mi nombre, yo te respaldé. Y eso es lo que sigo haciendo. A veces estoy confundida, enojada, feliz. A veces estoy en momentos que no me quiero meter en problemas, porque a veces Dios te da una palabra y tú dices, Dios mío, ya sé lo que viene. Pero lo que estoy diciendo es que cuando uno se levanta en el nombre del Señor, y aún más poderoso cuando otros se levantan contigo, porque los 11 se levantaron con él. En ese aspecto, mi familia se levantó con nosotros. Dios hizo algo poderoso. Le dimos la oportunidad de usar algo tan fuerte, tan doloroso como él quisiera. Y gracias a Dios lo hizo. Yo no quería perder a mi hermano. Hasta la fecha me duele. Él aún me está sanando, como puedes ver. Pero si Jenny tenía que fallecer, que fuera usado para la honra de Dios. Si yo un día voy a fallecer, que sea usado para la honra de Dios. Para mí sería el más grande propósito que alguien recibiera a Cristo en mi funeral, ¿me entiendes? Es algo con muchas emociones, pero Dios me dio una victoria enorme y más para mí, para la iglesia, para el cuerpo, para el reino, en un día tan doloroso, pero ese fue el Espíritu Santo. Estoy muy conmovida ahora porque precisamente a raíz de todo lo que nos pasó como humanidad, muchos están llorando pérdidas, y no solamente pérdidas de un ser querido, sino un duelo de pérdida de sus planes, de sus proyectos, sueños, trabajos, y hoy mismo están siendo ministrados a través de lo que estás diciendo. Sí, gracias a Dios. Hemos sentido dolor. Mis amigas, tengo 2 amigas muy cercanas, porque a veces el dolor, la enfermedad se ve muy lejana. Y luego toca tu puerta, ya sea alguien muy cercano a ti o a tu puerta, porque tal vez, como tú dices, es un negocio perdido, es sueños que tú crees que ya están perdidos, que se canceló el 2020 y con él se canceló mi anhelo, mi sueño. Pueden ser cosas como mi boda, o algo enorme como el negocio, o mi ser querido, mi abuelito. Pero aún ahí, yo sé, porque lo he vivido, que hay un Dios bueno, que hay un Dios que da, que hay un Dios que no te deja, no te falla. Yo viví un duelo muy difícil, pero el dolor no es como ese día. Voy sanando. Mucha gente dice, no, nunca se sana de la muerte. Eso no es cierto. Jesucristo me ha sanado de la muerte y el dolor más grande. Aún a veces lloro, siempre le extraño, pero ya el dolor no viene como un tren que me atropella, sino que lo siento. Y aún así Dios me ha enseñado a manejar las olas del dolor, porque Él está conmigo. Y es la esperanza que le quiero dar, que Abel y yo y nuestra familia anhela darle al mundo. Sabes que a veces una simple sonrisa, es todo lo que tengo para el día, y con eso Dios lo puede usar. El hecho de que me levanté, el hecho de que no tenía palabras, sino que solo le dije, Dios mío, ayúdame, Espíritu Santo, help, es lo único que me sale de la boca, y Él nunca ha fallado y siempre me ayuda.
Se nos pasó rapidísimo el tiempo. Con todo corazón, gracias por transmitirnos este mensaje. Te queremos, te honramos y estamos contigo.